Shalom Alejem, toda Rabá Abba, por esta verajá de transmitir nuevamente para ustedes un video, una grabación sencilla de lo que es la Tevilá, que es necesaria para poder formar parte de la casa de Israel. Esto significa que es a través del nombre, que es sobre todo nombre, el nombre que está escrito en hebreo, enseñanzas pasadas. Tevilá para la casa de Israel. En el libro de Éxodo, Shemot 14, 29 y 30, pero los hijos de Israel, caminaron en seco por medio del mar, teniendo las mallas y las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Verso 30. Así libró ya aquel día a Israel de los Misrim, de los egipcios. Israel vio a los Misrim muertos a la orilla del mar. En el Salmo, en el Tehilín 106, versos 8 y 10, dice ahí: ya Elohim, sin embargo, los libró por amor, por Ahabá de su Shem, de su nombre, para hacer notorio su Gibor, su poder. Reprendió al mar rojo, que es conocido como el mar de los juncos o el Yansut en hebreo, y los secó, los hizo ir por el abismo como por un desierto, por un Bet Midbar. 10. Lo rescató de la mano del adversario. Pero de ahí nos vamos a Brit Hadashah, al libro que ustedes conocen como Hebreos, en Hebreo Ibrim 6.2, donde dice: de la instrucción sobre las purificaciones Tevilot, y de la imposición de las manos, del retorno de los muertos y del juicio continuo. Aquí en este verso nos está diciendo que hay y existen diferentes purificaciones, que son las que vamos a leer en un momento. En el libro de Levítico, Vaikra 12:1 al 8, habla a los israelíes y diles cuán, pero bien en el 1, ya habló a Moshe y dijo: habla a los israelíes y diles, cuando una mujer conciba y tenga un hijo, un varón, quedará impura durante 7 días. Será impura como en el tiempo de sus reglas. 3. Al 8º día será circuncidado el niño en la carne de su prepucio. 4. Pero ella permanecerá todavía 33 días purificándose de su sangre, no tocará ninguna cosa apartada, Kadoshim, ni irá a la Keilah, a la congregación, hasta cumplirse los días de su purificación. Como pueden ver del verso anterior, aquí está hablando de una purificación de la mujer después del parto, que tenía que estar 33 días purificándose. Esto era por un yelé, por un niño. Mas si da por una niña durante 2 semanas, será impura, como en el tiempo de sus reglas, y permanecerá 66 días más purificándose de su sangre. Aquí es el doble en la mujer como del niño. ¿Por qué? Porque en el niño eran 7 días, el 8º era cuando era presentado el niño para la circuncisión, y cuando una niña se presenta a la mujer como está escrito ahí, a los 14 días y luego 66 días más, lo cual sumándolo es 80 días. Entonces, como dice aquí, al cumplirse los días de su purificación, sea por niño o por niña, presentará al Cohen, al sacerdote, a la entrada del encuentro, al Ojet Moel, un cordero de 1 año, como expiación, y un pichón o una tórtola como expiación por el pecado. Entonces, eso se tenía que hacer en los tiempos de Moshe, aún en el tiempo de David Hamelech, del rey David. Esto es lo que se hacía en el Beit Hamikdash, en el templo.
Y como está escrito en el verso 7, y el Cohen, el sacerdote, le ofrecerá ante Yah, haciendo expiación por ella, y quedará purificada del flujo de su sangre. Esta es la Torah referente a la mujer que da un yelet o una yalda, un niño o una niña. 8. Mas si a ella no le alcanza para presentar una res menor, tome 2 tórtolas o 2 palominos, uno como corbán y otro como corbán por el pecado, y el Cohen, el sacerdote, como lo traducen al español, hará expiación por ella y quedará pura. Entonces aquí vemos la pureza después del parto, que es una purificación importantísima en la mujer para que así se prepare y pueda realizar todo de manera legal. En el libro de Levítico, Vaikra 15:18, cuando una mujer se acueste con un hombre produciéndose efusión de semen, se bañarán ambos con agua y quedarán impuros hasta la tarde oscura. Quiere decir que cuando el hombre emite el líquido seminal en la mujer y el hombre quedan impuros, pero la mujer debe de esperar después de la eyaculación del hombre en el acto sexual por lo menos de 25 minutos a media hora. Después de media hora la mujer es cuando se enjuaga, se purifica, porque si lo hace antes, quiere decir que se torna esto como un asesinato. Esto es grave. Pero aún así, después de que ella se purificó en la tevilá, la purificación, ella queda impura, así como el hombre, hasta que el semes o el sol se oculta. Por eso dice, hasta la tarde obscura. En Levítico o Vaikra 15:2, toda vasija de barro tocada por el que padece flujo, también comida, será rota, y todo utensilio de madera será lavado con agua. Entonces aquí vemos que los utensilios para cada alimento deben de ser diferentes. Con el que hacen caldo de pollo no pueden hacer lo mismo en la misma olla. Caldo de res, no. Una olla para caldo de res, una olla para caldo de pollo, una olla para otros alimentos como frijoles o otros alimentos. Pero si el que estaba impuro en ese momento tomaba la vasija de barro, quedaba impura. Se tenía que romper. No así la de madera. Nada más era lavada con agua. Y si es de acero inoxidable, o como en la actualidad, que ya son de aluminio, se hierven en agua y ya queda limpio, ya queda puro el utensilio, ya se puede usar. En el libro de Yohanan, o Juan, como lo traducen, capítulo 13, verso 3 al 12. Sabiendo que el Padre le había puesto a todo en sus manos y que había salido de Elohim, y Elohim iba o volvía, dice ahí en el 4, se levanta de la mesa, se quita su tarit y tomando una toalla, se la ciñó. 5, luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos en una toalla con que estaba ceñido. 6, llega a Kefa, conocido como Pedro. Este le dice: Adón, oh Señor, tú lavarme a mí los pies. Yeshua le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprendes más tarde. Lo que estamos viendo acá es la tevilá, la purificación por lavado de pies. Cuando decimos netilá yaín, es lavado de manos, pero esa es una netilá de lavado de pies. Eso es importante. En el verso 8 dice: Kefa, no me lavará los pies jamás. Yeshua le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Por qué? Porque esa purificación
que el Adón Yeshua estaba haciendo sobre Shimón era para transmisión de autoridad. Todo aquel que ya está en una comunidad, en funciones, llámese que está en los cánticos, en el Jalel, conocido como alabanza, todos ellos están ministrando en la bodá, por lo tanto, todos tienen que lavarse, cada uno de ellos, sus pies. Ya lo comentamos que esto tiene que ser en la noche de Pesach. Eso es muy importante que en toda comunidad se haga, pero como una boda, como un servicio diferente a como lo hacen las naciones. El que lava los pies tiene que tener puesto el manto de oración, el talit, y tiene que tener una vasija cada persona y una toalla nueva y las verajot correspondientes o bendiciones o oraciones correspondientes. Verso 9. Le dice Shimón, Kefa, Adón, no solo los pies, sino hasta las manos y la rosa y la cabeza. Yeshua le dice, el que sea purificado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y todos vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Después les lavó los pies, tomó su talit, como les dije antes, tenemos que tener el manto de oración puesto. Volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Y no comprendieron hasta que les explicó que ellos iban a ser investidos de la autoridad, pero no por él, sino por Ruach HaKodesh, lo que ustedes conocen como el Espíritu Santo, porque todos ellos ya habían sido limpios cuando él le lavó los pies. En el libro de los Hechos, Ha-Shlichim Masei 19, 4 y 5, Shaul, conocido como Pablo, añadió, Yohanan, conocido como Juan, sumergió con sumersión de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, o sea, en Yeshua. Cuando oyeron esto, fueron sumergidos en el nombre del Adón. Esto es muy, muy importante, que todos iban también a la Tevilá de sumersión para la conversión y otros que retornaban a la Torá a la que habían abandonado. Y como dice ahí en Yohanan, conocido como Juan, capítulo 1, verso 9 y 10, y sucedió que por aquellos días vino Yeshua desde Nazaret de Galil y se sumergió. Estaba Yohanan como dando el edud, como testigo en el Jardín, en el río. 10. En cuanto salió del agua, vio que los Shamaín, los cielos, se rasgaban y que Ruach HaKodesh, lo que ustedes conocen como el Espíritu Santo en forma de Yoná, de paloma, bajaba a él. Aquí lo más importante no es que el Ruach HaKodesh se posara en él, sino que él hizo la tevilá para purificación para poder recibirlo. Una vez que él se purificó siendo el Mashiach, él mismo fue lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. De tal manera que ninguna persona de ningún país, de ningún color que nos diferencia a las diferentes razas, pueda estar puro si no es por la tevilá. Todos tenemos que practicar la tevilá en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Yeshua HaMashiach, el Adón. En Lucas 3:21, sucedió que cuando todo el pueblo estaba sumergiéndose, haciendo tevilá, lo que ustedes conocen como bautismo, en agua, también Yeshua fue puesto en tefilá y se abrió el Shamaín. Quiere decir que aquí ratifica este hecho, que el Mashiach, siendo el Adón, él también
se purificó, lo cual nos invita a que hagamos lo mismo. Vamos a leer estos versos que son muy importantes, como todo en la casa de Israel. En Romanos, Jarromín 6:1 al 23. ¿Qué diremos pues? Que debemos permanecer en el pecado para que la gem, lo que ustedes conocen como gracia, se multiplique? De ningún modo. En hebreo se dice Hasbe Shalom. ¿Por qué? Que esto no ocurra, dice. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? Quiere decir que nosotros los que hacemos la inmersión, el bautismo, en Mikvé, ya sea en el río, en el mar, la purificación, somos criaturas nuevas. Ya no podemos seguir pecando deliberadamente. Está escrito en la misma, no robarás. Y por muy necesitados que estemos, no podemos robar. Todo lo tenemos que pedir a aquel que hizo los cielos y la tierra, al Adón, allá Sebaot. Solamente a Él tengamos emuná, tengamos fe, que Él nos va a dar y suplir y cumplir sus pactos, sus promesas y cubrirnos todas nuestras necesidades. 3. ¿O es que ignorás que cuando fuimos sumergidos en Mashiach, fuimos sumergidos en su muerte? Cuando dice sumergidos, ustedes lo entienden como bautizados, pero es sumergidos. Fuimos pues en él sepultados por la tevilá, por la sumersión, dice, en la muerte, a fin de que al igual que Mashiach fue retornado a la vida de entre los muertos por medio del acabó del esplendor del Abba del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una que es el retorno a la Jai, a la vida semejante a ellos. Quiere decir que en la Tevilá hay una purificación. Antes de la Tevilá, de la inmersión, porque no es lo mismo la efusión por agua con una jícara que sumergirse totalmente en un río. No debe de quedar nada del cuerpo fuera del agua. Por eso se llama inmersión, Tevilá. Eso es lo que tenemos que entender. Sabiendo que nuestro Adán, nuestro viejo hombre, fue muerto con él a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. 7. Pues el que está muerto queda librado del pecado. Y si hemos muerto en Mashiach, creemos que también viviremos con él. De tal manera, amados que me están escuchando, quien no ha practicado la Tevilá en el nombre de Yeshua HaMashiach, no tiene la Moshiach, la salvación. Todos tenemos que ser sumergidos. Él vino a poner la muestra. Él se sumergió en el Jardín, en el río Jordán, y él, siendo el Mashiach, que no tenía pecado, pero por haber estado en este mundo, en esta tierra de impurezas, él se sumergió. No por él, sino por el mundo. El mundo que, como en este tiempo, lo cubre el pecado, la muerte, los robos, los asaltos, las guerras, los sobornos y tantas otras cosas que no tardaremos en comentar. 9. Sabiendo que Mashiach, una vez retornado a la vida de entre los muertos, ya no muere más, y que la Mabel, la muerte, no tiene ya señorío sobre él. Por eso es importante entender que la Mabel, la muerte, una vez que uno se purificó en el nombre de Yeshua HaMashiach, ya no tiene señorío sobre nosotros, porque el Mashiach, por su sangre en el madero, nos libró de la muerte. Porque cuando fue traspasado en un costado, ¿qué es lo que vio
¿Qué vieron los soldados romanos? ¿Qué brotó de su cuerpo? Agua, Magi y Dan, sangre. Entonces por eso se dice que por su llaga seremos curados. ¿Y cómo seremos curados sobre su llaga? Esto es muy importante. Por el agua, por la purificación en el nombre de Él. Porque el propósito de que Él muriera en el madero era para salvarnos, llevarnos a la redención. Tomémoslo en cuenta. Pero tiene que ser en el nombre de, sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. 9. Sabiendo que Mashiach, una vez retornado a la vida de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él, así como de nosotros. Su muerte fue un morir al pecado de una vez y para siempre, mas su vida es un vivir para Elohim, el Adón. Podemos decir todos, aleluya. Así también vosotros considerados como muertos al pecado y vivos para Elohim, en Mashiach. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a las apetencias. Ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Elohim como muertos retornados a la vida, y vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Elohim. Es decir, que a partir de la Tevilá está prohibido recordar el pasado a toda persona. Ya no podemos recordar el pasado a nadie. Si alguien tomaba o no trabajaba, o fue mujeriego, o fue una mujer también que anduvo con hombres, deje de hacerlo y será perdonada. La Tevilá nos libra de la muerte, que el aguijón de la muerte es el pecado. Y una vez nosotros justificados por medio de la Tevilá, el bautismo, la sumersión en el nombre de Yeshua HaMashiach, nos libra de la muerte. Tengamos cuidado como andemos. Y eso es para todos nosotros porque estamos todavía en la carne, en esta carne, en este cuerpo. Por eso Shaul decía, conocido como Pablo, miserable de mí, porque esto que no quiero eso hago. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestro cuerpo. Ese mismo deseo del bien, también el mismo deseo del mal. Elijamos lo mejor en el verso 14. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la Torá. Acá dice la Torá, como yugo, sino por el cumplimiento de mis de mandamientos bajo la gem, lo que traducen como la gracia. ¿Qué significa gem o gracia? De algo gratuito. Mashiach solo nos pide la emuná, la fe en los mandamientos del Padre, del cumplimiento de los mismos, pero también la emuná en la muerte que él tuvo en el madero, porque cuando él cumplió ese rol profético de que tenía que morir en el madero, vino la redención para todos nosotros. Esto lo voy a explicar posteriormente en el capítulo 53 de Yesayahu. Ahí todo está escrito, de una manera de profecía, de Nibúa. 15. Pues que pecaremos porque no estamos bajo la Torá, sino bajo la gen. De ningún modo se puede decir nuevamente, Hasbe Shalom. ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para ofrecerle o hacerles esclavos de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte o bien de la obediencia para la justicia? Esto quiere decir que ninguno de nosotros estamos obligados a seguir a un hombre. A nadie podemos seguir.
¿Cómo nos distinguimos la casa de Israel? Nosotros no seguimos a un hombre. Nosotros hacemos y cumplimos lo descrito en la Torá. Sabemos que la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia o de las Escrituras. Pero no seguimos a ningún hombre, sea quien sea. Tenemos que cumplir lo descrito en la Torá, mandamientos. Es lo que estamos destinados a hacer. Verso 17. Pero Jena Elohim, vosotros que eras esclavos del pecado, habéis obedecido de leve corazón a aquel modelo de enseñanza de la Torá al que fuisteis entregados. Vean acá. ¿Por qué dice un modelo? Porque una cosa es la enseñanza del Mashiach, de la Torá, y una cosa es los métodos de prédicas, métodos de otro tipo de explicaciones, como sermones. No, amados, sigamos lo descrito en la Torá con obediencia, con humildad. A manera, como dice el verso 18, y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. La justicia nada más es del Creador que hizo los cielos y la tierra. Él no es hombre, Él no tiene ojos, nariz ni boca. Es como una energía para que me puedan entender. Llena todos los olamot, todos los universos, todo lo que existe. Su esencia y presencia, Él es omnipotente, omnipresente, todo lo llena. No tiene ojos, nariz ni boca. Él no tiene un cuerpo mortal ni pecador como el nuestro. Es una energía invisible. Por eso no le vemos, pero tenemos que creer que Él es el que forma las nubes, el que envía la lluvia para que crezca el alimento en los campos. Él es la justicia, el Exedec. Él es el Elohim, el Melech de Israel. Hablo en términos humanos, en atención a vuestra flaqueza natural. Pues en otros tiempos ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden, hasta desordenaros, ofrecedlos igualmente ahora la justicia para el Kadosh, para el puro de puros, para el apartado de esta vida mortal y pecadora. Él es nuestro Adón, Él es nuestro Elohim. Cuando Yeshua vino y en el Jardín nos enseñó la tevilá de sumersión, es porque él fue obediente. Lo mismo lo hizo Yahanán, él se sumergió Yahanán en el Jardín. Y todos los Sheliach, conocidos como apóstoles, también se sumergieron. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Tomemos esto en cuenta. Que la tevilá, en el nombre sobre todo nombre, es la que tiene que hacerse. Tevilá, sumersión en un río, en el mar, en una mitbet, como les voy a mostrar en este momento. Pues cuando seas esclavos del pecado, seas libres de respecto de la sed de la justicia. ¿Qué frutos cosecháis entonces de aquellas cosas que al presente os avergüenzan? Pues su fin es la muerte. Pero al presente libres del pecado y esclavos del Elohim, fructificáis para el Kadosh, para el apartado y el fin del Olam Jabá, el mundo venidero. 23. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito del Elohim, el Olam Jabá, el mundo venidero, Mashiach, Yeshua, Adón nuestro. Esa es una verajá, amados. Ahora pueden ver aquí en Matillahu, Mateo, capítulo 7, verso 13 y 14. Entrar por la puerta, por la delete estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Más que estrecha es la delet, la puerta, y que angosto el camino que lleva a la Jai, a la vida. Y pocos son los que lo encuentran. Como pueden ver aquí, amados, aquí está su servidor en un río,
Este es un talit o manto de oración. Y acá se sumergieron 2 personas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, para que ellos obtuvieran la salvación, la Moshiach. Pero esto puede ser en el mar o como acá, donde lo estoy haciendo con el cursor. Esta es una mikveh, una pileta de agua viva. Este lugar tiene unas escalinatas para bajar y hacer la purificación mensual, bimestral o anual. Cada persona que hizo su tevilá para salvación hace su purificación. Y acá ven a su servidor haciendo purificación con un talmid, con otro discípulo amado. Entonces, tengamos todo esto en cuenta, amados, y busquen lo bueno, busquen el Olam Jabá, el mundo venidero. Toda Rabá, en el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, ve amén.